A comienzos del siglo XX, los ríos de Pittsburgh estaban repletos de inmensas barcazas cargadas de carbón, mineral de hierro y otros recursos naturales, lo que le valió a la ciudad el apodo de Ciudad del Acero. Estas barcazas, en ocasiones una docena o más, solían estar amarradas entre sí en lo que se conocía como remolque. Estos conjuntos de barcazas eran empujados por embarcaciones de proa cuadrada, llamadas remolcadores. El 30 de julio de 1920, el barco de vapor Rival, un remolcador propiedad de la Rogers & Company, atracó en Bears Run Landing, Pittsburgh, después de hacer paradas en Brownsville y Homestead. Fue entonces cuando el ingeniero del Rival, J.M. Stevens, entró en el búnker de carbón y encontró el cuerpo ensangrentado y sin vida de un polizón, parcialmente sepultado bajo una pila de carbón. Stevens informó de inmediato de su hallazgo al capitán Charles S. L. Slom, quien contactó con las autoridades del condado de Allegheny. Ni el ingeniero, ni el capitán, ni ningún otro miembro de la tripulación había visto antes al hombre, y no tenían idea de cómo, cuándo o por qué había subido a bordo. Tampoco se encontró ninguna identificación en el cuerpo. Sin embargo, las iniciales J.A.S. estaban bordadas en su camisa y ropa interior, mientras que en su sombrero se encontraron las letras T.S.G. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando el cuerpo fue trasladado a la morgue. Un examen más detallado por parte del forense adjunto, J. Debse, reveló que el hombre había sufrido graves heridas en la cabeza. Aunque en un principio se pensó que podría haber sufrido una convulsión durante la noche y golpeado su cabeza como resultado, otros, incluidos los detectives I.D. John Gisler y William Black, sospecharon de un crimen. La autopsia confirmó que las lesiones en la cabeza habían sido fatales y además se encontraron múltiples contusiones faciales que no podían atribuirse a un simple accidente. Debse calculó que el hombre llevaba muerto unas 36 horas. Los detectives no estaban seguros de si el hombre, vestido con ropa de trabajo, había abordado el Rival de manera ilegal durante su parada en Brownsville o Homestead, o si alguien más lo había subido a bordo. En los registros de la morgue, el cuerpo fue catalogado como un hombre blanco desconocido, de unos 40 años. Mientras cientos de curiosos de los pueblos ribereños visitaban la morgue para ver el cadáver misterioso, los detectives, armados con fotografías del cuerpo, recorrieron las localidades cercanas, desde Glassport hasta Homestead, en busca de pistas. La investigación reveló que el 29 de julio, varios trabajadores ferroviarios sindicalizados se habían involucrado en una pelea violenta con trabajadores no sindicalizados cerca del muelle de carbón de Homestead, donde el Rival había atracado ese mismo día. Esto llevó a los detectives a preguntarse si el hombre podría haber sido víctima de ese altercado. Sin embargo, la condición del cuerpo sugería que el asesinato había ocurrido mucho antes. El 6 de agosto, una mujer llamada Mary Scott llegó a la morgue y afirmó que el cuerpo era de su exesposo, Samuel Scott, de 38 años, a quien no había visto desde el 19 de julio del año anterior, cuando desapareció tras una discusión. No obstante, la situación dio un giro inesperado 2 días después, cuando los padres de Samuel Scott visitaron la morgue y al ver el cuerpo, insistieron en que no era su hijo. El señor y la señora John Scott declararon que el cadáver no guardaba ninguna semejanza con su hijo. Solicitaron al encargado de la morgue que inspeccionara el cadáver en busca de cicatrices y marcas de nacimiento que, según la familia, Samuel Scott tenía desde su nacimiento. La petición fue aceptada, pero tras la revisión, la señora Scott exclamó:
Este no es el cuerpo de mi hijo Samuel. Mi hijo tiene marcas distintivas desde que era bebé. No puedo estar equivocada. Además, añadió que el cabello del hombre fallecido era mucho más oscuro que el de Samuel, quien, según ella, era más alto y tenía el cabello mucho más claro. Ese no es mi hijo, de eso estoy completamente segura, insistió. Un cuñado de Samuel también visitó la morgue y llegó a la misma conclusión. El cadáver no pertenecía a Samuel Scott. Esto llevó a los detectives a preguntarse por qué Mary Scott, la mujer que se identificaba como la esposa de Samuel, mentiría. Surgió la sospecha de que podría haber un motivo económico detrás de la identificación contradictoria. La familia Scott mencionó que Samuel había contratado una póliza de seguro de vida unos años antes de desaparecer, pero los detectives no lograron encontrar una copia de la póliza. Si Mary Scott intentaba cobrar la indemnización, era posible que estuviera tratando de hacer pasar el cuerpo de un desconocido como el de su exmarido. Sospechando que Samuel Scott podría estar vivo, los detectives ampliaron su investigación y contactaron a las autoridades en Nueva York, donde se sabía que Samuel había trabajado antes de desaparecer. Al día siguiente, el 9 de agosto, Mary Scott volvió a la morgue para reafirmar que el cuerpo pertenecía a su esposo. Esta vez, trajo consigo a 3 vecinos, quienes también estuvieron de acuerdo en que el cadáver era de Samuel Scott. En un intento por resolver el debate de una vez por todas, Mary pidió que se extrajera uno de los globos oculares del cadáver y que lo examinara un especialista, alegando que Samuel tenía cataratas en el ojo izquierdo. Sin embargo, el 10 de agosto, 2 trabajadores ferroviarios, M.F. Scanlon y John Hahn, quienes habían trabajado junto a Samuel durante años, examinaron el cuerpo y afirmaron que no era el de su compañero. Estos hombres habían sido enviados por los padres de Samuel a la morgue para reforzar su declaración de que el cuerpo no pertenecía a su hijo. Por su parte, Mary Scott, decidida a demostrar lo contrario, envió a un pariente político para que también examinara el cadáver y confirmara que sí se trataba de Samuel. El forense, Samuel Hampson, se encontraba frustrado por esta disputa interminable. El cuerpo, que se creía podría ser víctima de un asesinato, llevaba ya 2 semanas sin identificar, y el calor de agosto en Pittsburgh hacía urgente su sepultura o cremación. Además, el líquido utilizado para embalsamar el cuerpo había afectado los globos oculares, lo que hacía imposible el examen ocular que Mary Scott había solicitado. A pesar de todo, los padres de Samuel seguían firmes en su convicción de que su hijo estaba vivo y aseguraron a los periodistas que la presencia o ausencia de cataratas no cambiaría su opinión. Estaban tan convencidos de ello que juraron no intentar cobrar la póliza de seguro de vida de Samuel. Esta postura les resultó muy conveniente a Mary Scott, quien no dudó en argumentar que tenía derecho a la indemnización. Mientras tanto, la policía anunció que había identificado a 2 posibles sospechosos en el caso, basándose en una pista proporcionada por un vigilante nocturno en el muelle. Este testigo afirmó haber visto una pequeña lancha motora acercarse al remolcador en la oscuridad durante las primeras horas de la mañana, antes de que se descubriera el cuerpo. Los detectives concluyeron que esta era la única manera en que el cadáver pudo haber sido introducido a bordo, sin ser detectado. Sin embargo, surgió otra pregunta. ¿Por qué los responsables habrían ido a tales extremos para esconder el cuerpo en el remolcador, en lugar de simplemente arrojarlo al río? Louis Bolster, un experto en identificación facial de la policía, comparó las medidas faciales del cadáver con fotografías de Samuel Scott
y concluyó que no eran la misma persona. A pesar de este análisis, el forense adjunto Hod Dempsey mantuvo que el cuerpo hallado en el búnker de carbón del remolcador Rival era, efectivamente, el de Samuel Scott. Para todos los efectos prácticos y legales, la situación debió ser un gran shock para los padres de Samuel, ya que él se había mudado con ellos tras separarse de su esposa. Ellos fueron los últimos miembros de la familia que lo vieron con vida. Sin embargo, un funcionario del condado que nunca había conocido a Samuel Scott intervino en el debate y dictaminó que los padres no habían podido identificar a su propio hijo. El 19 de agosto, el forense adjunto Dempsey ordenó a la morgue que entregara el cuerpo a la supuesta viuda, Mary Scott, y también instruyó a la policía para que pusieran fin a su investigación. Sin embargo, la policía se opuso a esta decisión y ordenó a la morgue que no entregara el cuerpo a Mary Scott. El capitán interino de detectives, Robert Peyton, informó a los periodistas que su equipo había logrado rastrear al verdadero Samuel Scott hasta el suroeste y prometió que tendrían su ubicación precisa en cuestión de días. Estos detalles se hicieron públicos el 20 de agosto, cuando los detectives anunciaron que Samuel había estado en contacto con amigos y familiares en Pittsburgh desde el hallazgo del cuerpo en el remolcador. De hecho, había incluido $50 en una carta que envió a su madre unos días antes. Cuando Mary Scott acudió a la morgue para reclamar el cuerpo el 20 de agosto, los funcionarios de la morgue le informaron sobre la decisión del departamento de policía. Ella se enfureció y le dijo al encargado de la morgue que si no le entregaban el cuerpo de inmediato, contrataría a un abogado y emprendería acciones legales. El sábado 28 de agosto, después de que los detectives no cumplieran su promesa de localizar a Samuel Scott, otro forense adjunto de Pittsburgh, John Black, ordenó a la morgue que incinerara el cuerpo por razones de salud. El domingo 29 de agosto por la mañana, el cuerpo fue efectivamente incinerado en la morgue del condado, en presencia de Mary Scott y del forense adjunto John Black. Los funcionarios de la morgue declararon oficialmente que el cuerpo era de Samuel Scott, aunque el forense adjunto Black admitió que la identificación oficial podría no haber sido correcta, señalando que sería un asunto que debía resolver la justicia. A menos que Samuel Scott se presentara para demostrar que no estaba muerto, la situación seguiría siendo incierta. Y así fue como el destino quiso que las cosas ocurrieran. La noche del lunes 30 de agosto, un hombre ingresó en las oficinas del Pittsburgh Post. Este individuo, bien vestido y de 1,80 metros de altura con complexión robusta, se identificó como Samuel Scott. Este extraño no se parecía en nada al hombre que los periodistas habían visto en la fría losa de la morgue del condado. Scott le dijo al periódico que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades y responder a los cargos de falta de manutención y abandono de su esposa. Según su relato, después de salir de Nueva York, se había dirigido al Medio Oeste, donde encontró trabajo en una granja. Fue uno de sus hermanos quien le escribió, informándole que supuestamente había muerto en la morgue del condado de Allegheny. Además, su hermano le había comentado que él y otro hermano habían sido interrogados por la policía como posibles sospechosos de asesinato. En cuanto recibí esta información, me despejaron de cualquier sospecha de haber causado mi propia muerte, afirmó Scott. Cuando el editor del periódico le informó que su esposa planeaba enterrar las cenizas del hombre fallecido en un cementerio local, Scott se rió a carcajadas. Tenía que volver a casa,
dijo, aunque solo fuera para asistir a mi propio funeral. Cuando me enteré de que era un hombre muerto, le escribí a mi cuñado, Joe Gilmore, diciéndole que estaría en casa para mi funeral y que no se preocupara por las flores para mi ataúd. Para resumir, dejó su trabajo en una granja de cosecha el sábado, empacó su baúl, retiró el dinero que le correspondía y llegó a casa de sus padres temprano el domingo por la noche. Sin embargo, no fue hasta que se despertó en casa de sus padres la mañana siguiente que se enteró de que su cuerpo había sido incinerado y que las cenizas iban a ser enterradas. Dios mío, eso me hizo sentir escalofríos en la espalda, exclamó. Pero, ¿acaso Mary Scott sabía desde el principio que el hombre de la morgue no era su marido? La única suposición es que los detectives tenían razón al pensar que ella solo quería el dinero del seguro. Por supuesto, Mary nunca fue acusada de ningún delito, ya que la compañía de seguros nunca pagó la reclamación. Sin embargo, Scott le dijo al periódico que había intentado enviarle dinero a su esposa en varias ocasiones, pero que ella se había negado a aceptarlo. Añadió que siempre había estado dispuesto a apoyar a su esposa y que su separación no había sido por elección propia. Sin embargo, Scott fue encerrado en una celda en la estación de policía de La Ville y se le concedió una audiencia preliminar ante el magistrado P. J. Sullivan, quien le negó la libertad bajo fianza. Mario Scott estaba fuera de sí cuando su esposo regresó de entre los muertos, sin duda porque su regreso le hizo perder el pago de $10,000 del seguro. El exhombre muerto se sintió angustiado ante la posibilidad de tener que permanecer en prisión por un período indefinido. Si tuviera que volver a hacerlo, todo se habría quedado en los campos de cosecha, concluyó. Volví simplemente para quitarle la sospecha de asesinato a mis hermanos James y George. El cuerpo fue identificado y cremado como si fuera el mío. Oficialmente me declararon muerto y aquí estoy, encerrado en una celda sin ninguna indicación de que vayan a liberarme pronto. No he hecho nada para merecer este trato. Afortunadamente, Samuel Scott no pasó mucho tiempo en prisión. El 8 de septiembre, compareció ante el juez Miller, quien le ordenó pagar a su esposa una pensión alimenticia de $12 al mes. El funeral de Samuel Scott nunca se celebró. La mañana del 31 de agosto de 1920, como estaba previsto, el frasco con las cenizas se colocó en el armario de la morgue, junto a docenas de frascos similares que contenían las cenizas de cuerpos no identificados que habían sido incinerados. Este frasco estaba marcado con una etiqueta que decía simplemente «desconocido», y se le adhirió una fotografía del difunto por la remota posibilidad de que alguien, en algún momento, se presentara para aclarar el misterio del hombre que fue asesinado y cuyo cuerpo fue arrastrado al borde del remolcador. Sin embargo, ese es un enigma que nunca se ha resuelto, y probablemente nunca lo hará. Si disfrutaste del video, te agradecería que me apoyaras con un like. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás una vasta videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te animo a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Quiero enviar un saludo y un agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias por su apoyo. Recuerda que las historias son lecciones de vida que nos sumergen en un conocimiento más profundo del mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.